Precandidatos presidenciales Iván Cepeda y Carolina Corcho del Pacto Histórico bajo la lupa. En duda financiación de campañas. ¿Empresas fachada financiaron a los políticos? Investigan millonario contrato por 10.000 millones de pesos del Estado. Dinero sería usado para defender al presidente Petro tras su inclusión en la lista Clinton por parte de Estados Unidos. Dura advertencia de la Contraloría por falta de financiación en contrato de pasaportes. Hace falta financiación, hay riesgos operativos y financieros, advierte ente de control. Congreso denuncia que recorte presupuestal del gobierno afecta su autonomía. Las voces desde las regiones. Gobernadores reafirman rebelión ante decreto de emergencia económica. Catatumbo bajo el fuego. Se cumple un año de guerra intensa, más de 100.000 víctimas, 170 asesinados y una crisis humanitaria sin alivio. Ministro de Minas asegura que desde el 1 de febrero bajará el precio de la gasolina en Colombia. Rechazo a las nuevas tarifas de peajes en Colombia. Cundinamarca, Antioquia y el Meta con los peajes más caros del país. Barranquilla está lista para la lectura del bando de su tradicional carnaval. Esto y más en las noticias del entretenimiento. Se conocieron informes de financiación de las campañas de Iván Cepeda y de Carolina Corcho en la consulta del Pacto Histórico. Ambos recibieron donaciones y préstamos de empresas de baja capacidad financiera registrada, esto según el Consejo Nacional Electoral. Los informes de financiación de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho para la consulta presidencial del Pacto Histórico revelan que una parte sustancial de los recursos provino de donaciones y préstamos de empresas con baja o nula actividad económica registrada, de acuerdo con la información reportada al Consejo Nacional Electoral. En el caso de Cepeda, la campaña declaró gastos por 964 millones de pesos. El 75% de ese monto se financió con dos aportes clave: una donación de 609 millones de pesos de la empresa Samat Publicidad y otra de 116 millones de pesos hecha por su representante legal Javier Pérez. Según certificados de la Cámara de Comercio de Barranquilla, citados en la investigación, la empresa registra un capital pagado por 20 millones de pesos y cero ingresos de actividad ordinaria. Pese a haber realizado el mayor aporte a la campaña, el propio candidato reportó además 125 millones de pesos de recursos naturales. La financiación de la campaña de Carolina Corcho muestra un esquema distinto, pero también concentrado. De los 1.428 millones de pesos reportados como gastos, el 52% corresponde a préstamos provenientes de una empresa identificada como Gustave Chessito, que se encuentra disuelta y en proceso de liquidación desde abril del 2025 con un capital inferior a 2 millones de pesos y sin ingresos registrados. Ese préstamo asciende a 737 millones de pesos según lo consignado ante el CNE. El 48% restante de los recursos de la campaña de Corcho se cubrió mediante 41 préstamos de personas naturales de acuerdo con los reportes oficiales. La empresa prestamista figura con una dirección registrada en el sur de Bogotá, aunque no es posible ubicarla en plataformas de georreferenciación, según consta varios documentos y la propia representante de la Cámara, Catherine Jubinao. Número 72, entonces la dirección es 77I con 69B, 72, vamos a buscar aquí está la 69B con 62, vamos a buscar la siguiente, es 69B con 66, como lo pueden ver ahí, entonces no es. La siguiente es la 69B con 76. Caramba, 69B con 76, o sea, no existe la 69B con 72. ¿Sabían que el representante legal del restaurante Gostiu Chefcito Sigui tuvo 752 millones para financiar la campaña de Carolina Corcho, pero no tuvo para cotizar el sistema de salud? Según Adres, Sigifredo está en el régimen subsidiado, un evasor del sistema de salud financiando una campaña. Aunque ninguna de las dos campañas superó los topes legales establecidos para la consulta, la procedencia de los recursos, donaciones de una microempresa sin ingresos y préstamos de una firma en liquidación han encendido alertas sobre la solidez financiera de los aportes y la trazabilidad de los recursos, un asunto que ahora queda bajo el escrutinio de las autoridades electorales. Mucho cuidado, Colombia. Aquí no hay un milagro y el CNE debe investigar cómo una empresa en liquidación y un local sin ingresos entregaron 1.462 millones para la consulta de Cepeda y Carolina Corcho.
Estos debates sobre financiación de campañas electorales, especialmente las interpartidistas, reavivan debates políticos sobre cómo es el control de estos recursos y de dónde provienen. Políticos incluso advierten que podría volver a suceder lo que pasó con el presidente Gustavo Petro, y es que el CNE duró varios años investigando la financiación de la campaña y de dónde provienen esos recursos. La Procuraduría abrió indagación con el fin de determinar si hubo irregularidades en un contrato de 10.000 millones de pesos, cuyo fin es defender al presidente Gustavo Petro ante las autoridades de Estados Unidos con la intención de hacerlo retirar de la llamada lista Clinton. La Procuraduría indaga un contrato suscrito por el Departamento Administrativo de la Presidencia por más de 10.000 millones de pesos que, según denuncias, habría sido firmado para adelantar la defensa personal del presidente Gustavo Petro y su esposa Verónica Alcocer ante su inclusión en la lista Clinton en Estados Unidos. Con el que pretendían pagar con plata de los impuestos de todos los colombianos la defensa personal de Gustavo Petro y de Verónica Alcocer por su inclusión en la lista Clinton. Esta investigación se abre gracias a la denuncia que presentamos ante la Procuraduría y Contraloría. Los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender problemas personales del presidente ni de su esposa. El convenio fue adjudicado de forma directa con la consultora internacional Amadeus el pasado 9 de enero por parte de la Presidencia. Para los denunciantes, la defensa judicial del primer mandatario y su núcleo familiar es un asunto de carácter personal y no institucional, al tratarse de posibles sanciones financieras particulares. El Ministerio Público inició con la recolección de evidencias en este caso. La Contraloría lanzó una lista de advertencias sobre riesgo operativo y financiero en la ejecución del contrato de la distribución de pasaportes para los colombianos. La Contraloría lanzó 10 alertas ante el vigente modelo de expedición de pasaportes en Colombia, entre las que advierte sobre la carencia de un análisis financiero de costos y un posible incremento del funcionamiento de este modelo a futuro. La falta de estimación de los costos mencionados previa a la suscripción del convenio de cooperación internacional evidencia debilidades en la estructuración del proyecto, al no contar con un modelo financiero completo que calcule los costos de producción, transporte y u otros conceptos de los documentos oficiales. Si el valor final llega a superar lo previsto, sería necesario incrementar el presupuesto asignado, lo que implicaría evaluar la fuente de recursos para cubrir la diferencia. El ente de control fiscal señala que no hay claridad sobre el convenio adelantado por la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal en cuanto a las condiciones de producción de los pasaportes. Asimismo, no se tiene en cuenta aspectos como la variación del euro y quién se encargaría de asumir la cobertura de dicho riesgo. Que de persistir el incumplimiento del cronograma, la indefinición e indeterminación de actividades puntuales que debieron agotarse en este tiempo, pues está sometido el país a sanciones pecuniarias, entendiendo que este es un convenio de tipo internacional y pues podría acarrear situaciones adicionales de afectación del recurso público. La Contraloría le solicitó al gobierno formalmente que se evalúe y adopten medidas para garantizar la expedición de dicho documento. El Congreso de la República prendió las alarmas por un recorte presupuestal que planea el gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente del Congreso, Lidio García, lanzó una dura crítica al gobierno por la reducción del presupuesto asignado al legislativo para este año, una decisión que, según advirtió, pone en riesgo la autonomía constitucional de una de las ramas del poder público. Según un documento de la Dirección Administrativa del Congreso, el presupuesto aprobado para el legislativo en 2026 quedó en 486.500 millones de pesos, lo que representa una disminución del 2% respecto a lo asignado en 2025 y 35% menos de lo que inicialmente había solicitado el Congreso al Ministerio de Hacienda. Denunciamos de manera clara esta decisión que consideramos deliberada y orientada a debilitar el Congreso y a aumentar la vulnerabilidad y el nivel de riesgo de la institución. Frente a este escenario, la presidencia del Congreso anunció que adoptará medidas necesarias para proteger su funcionamiento, su seguridad y su autonomía constitucional en medio de la creciente tensión del presidente Gustavo Petro por el ajuste presupuestal impuesto al legislativo. Noticia en desarrollo. La gobernación del Meta también le dijo no a la aplicación del decreto de emergencia económica expedido por el gobierno nacional.
Tras una reunión extraordinaria realizada en las instalaciones de la Federación Nacional de Departamentos, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, alzó su voz y manifestó que de manera unificada, junto con otros gobernadores del país, expresan su preocupación por las nuevas medidas tributarias de emergencia. Frente a recientes situaciones que ponen en riesgo la gobernanza territorial, la autonomía fiscal de los departamentos y la garantía de los derechos fundamentales en las regiones del país. Por lo anterior, manifiestan que, primero, con el acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos, los gobernadores estudiarán con carácter urgente el instrumento jurídico idóneo para poner freno a lo dispuesto en el decreto 1474 del 2025. También anuncia que se evaluará la eventual aplicación al considerarse un riesgo para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y la capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte. Desde la oposición, el precandidato Sergio Fajardo cuestionó las intenciones del gobierno de retirar financiamiento y apoyo a obras de infraestructura claves para el departamento del Valle del Cauca. El exgobernador de Antioquia y candidato presidencial Sergio Fajardo lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro al asegurar que su gobierno le está haciendo daño al Valle del Cauca y al país tras advertir posibles recortes de financiación a proyectos considerados como estratégicos para la región. El presidente Petro le hace daño al Valle del Cauca y a Colombia. No les bastó con quitarle la financiación al tren de cercanías. Ahora también quieren retirar los recursos de la vía Mulaló-Lobo Guerrero. El pronunciamiento se suma a las alertas lanzadas por gremios empresariales del suroccidente del país que calificaron como inaceptable el tratamiento del gobierno nacional en materia de inversiones en infraestructura. Los proyectos mencionados, como el tren de cercanías y la vía Mulaló, son considerados claves para la competitividad y la conexión logística y para el desarrollo económico del Valle del Cauca. Y en la región Caribe, los gobernadores también se niegan a implementar el aumento al impuesto al consumo y al IVA debido a la emergencia económica decretada por el gobierno nacional y defienden la independencia regional. Que se ha revisado el decreto 1474 del 2025 expedido en desarrollo de la emergencia económica declarada por el gobierno es la solicitud de los gobernadores del país, principalmente en cuanto a las normas tributarias. Una de las principales preocupaciones de los gobernadores del país no solamente es el aumento del IVA en productos como licores y vinos, sino también la distribución de este recaudo en los entes territoriales. De acuerdo con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, el decreto significa que las bebidas alcohólicas tendrían un precio final más alto, lo que disminuiría considerablemente el consumo de estos productos en el mercado. Por ende, los mandatarios departamentales tendrían dificultades para la materialización de las estrategias, programas y proyectos de los planes de desarrollo que impactan en la vida de la gente de las regiones. Agregó que esta medida impactaría negativamente el recaudo y con ello la reducción de la inversión en salud, educación y deporte. El representante Alejandro Ocampo le solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar a al menos 17 gobernadores que al parecer no cumplirían con el decreto de emergencia económica. La controversia por la declaratoria de emergencia decretada por el gobierno nacional escaló este jueves luego de que el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, pidiera formalmente a la Fiscalía y a la Procuraduría abrir investigaciones penales y disciplinarias contra 17 gobernadores que anunciaron públicamente que no acataran la medida. He pedido a la Fiscalía y la Procuraduría que investigue a los gobernadores que inapliquen el decreto presidencial. Ellos no tienen facultades para no hacerlo. No es cierto que pierdan recursos. Lo que se hace es que se aumentan los impuestos sin tocar la plata de las gobernaciones. No es cierto que se queden sin plata para la salud. Por el contrario, si no hacemos esto, no habrá plata para la salud y para la educación. Los gobernadores tienen que cumplir la ley. Ocampo aseguró que desconocer el decreto presidencial de emergencia constituye una falta grave y recordó que la Constitución establece obligatoriedad de su cumplimiento mientras esté vigente. El congresista hizo énfasis en que las diferencias políticas no pueden estar por encima del orden constitucional. La registraduría amplió la lista de candidatos presidenciales por fin más y confirmó que son ya 9 los ciudadanos que han sido avalados por este método.
La carrera presidencial por firmas avanza y ya hay 9 aspirantes con aval oficial. La registraduría confirmó nuevas certificaciones de apoyos ciudadanos, ampliando la lista de los candidatos habilitados para competir en las elecciones de este año bajo el mecanismo Grupos Significativos de Ciudadanos. Entre los avalados más recientes están Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Juan Daniel Oviedo, quienes superan el umbral mínimo de firmas válidas exigido por la ley y quedaron formalmente habilitados para seguir en la contienda. Con estas certificaciones ya son 9 los candidatos que cuentan con aval de firmas. A los 3 confirmados se suman Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Mauricio Liscano, David Luna, Mauricio Cárdenas y Santiago Botero, quienes ya habían recibido la certificación en días previos. La registraduría mantiene la revisión de otros comités que presentaron apoyos ciudadanos y tiene plazo hasta el 21 de enero para cerrar el proceso de verificación. La región del Catatumbo ya cumple un año de guerra intensificada que deja una crisis humanitaria con más de 100.000 víctimas. Se completa un año de la escalada del conflicto armado en el Catatumbo. En el 2025 se registraron más de 170 homicidios en la región del Catatumbo. Entre las víctimas se cuentan 6 firmantes del acuerdo de paz, 3 líderes sociales y 10 menores de edad. Ya se superan las 87.500 personas desplazadas. Desde enero de 2025, la confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC ha dejado 105.203 víctimas de desplazamiento forzado. La crisis ya se venía gestando desde finales del 2024. A estos datos se suman nuevos episodios de confinamiento y desplazamiento registrados desde diciembre de 2025, cuando unas 800 personas decidieron abandonar sus hogares y otras 1.500 quedaron sin la posibilidad de movilizarse por restricciones impuestas por actores armados. Hemos pedido tanto al Frente 33 como al ELN que abran un espacio humanitario y se comprometan seriamente con el respeto a la población civil y con el respeto al derecho internacional humanitario. Entre enero y noviembre de 2025, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó que 49 menores fueron reclutados por grupos armados. También durante este año la comunidad recibió apenas el 25% de los recursos requeridos para atender esta emergencia humanitaria. En la mañana de este viernes se presentó una manifestación en la calle 26 en el centro de Bogotá, protagonizada por funcionarios del IMPEC que piden garantías para su vida. Desde primeras horas de la mañana de este jueves se llevó a cabo una jornada de protesta protagonizada por funcionarios del IMPEC que generó interrupciones intermitentes en la avenida El Dorado con calle 26 a la altura de la carrera 24, provocando un fuerte impacto en la movilidad. ¡Viva la Guardia Penitenciaria! ¡Viva! 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 La manifestación, que inició sobre las 9 de la mañana, reunió a decenas de trabajadores del sector penitenciario. Estamos reclamando el derecho a que se nos respete realmente la negociación colectiva, algo que pactamos hace 3 años y en donde estamos buscando que se siga protegiendo la integridad física de los funcionarios del IMPEC. Hemos visto resultados positivos en la jornada del 24×48 y se nos ha burlado de manera permanente la mesa técnica. Las protestas se desarrollaron de manera simultánea en otras regiones del país, con concentraciones reportadas en Cali, Bucaramanga y en el municipio de Guaduas, en Cundinamarca. Lo que estamos solicitando nosotros como presidentes, como miembros representantes de las organizaciones sindicales, es que se nos mantenga la jornada de 24×48 y ahí sí negociemos el punto 6 de la negociación singular que estamos realizando en el IMPEC. Los cierres parciales del corredor vial ocasionaron extensos represamientos, afectando a cientos de vehículos particulares y del servicio público. El sistema de Transmilenio resultó impactado, ya que las estaciones Centro de Memoria y Consejo de Bogotá suspendieron su operación. Sin embargo, la protesta se terminó gradualmente sobre las 12:30 de la tarde. Regiones. En el departamento del Cauca se registró el primer asesinato de este año de un líder social. En lo que va corrido de este 2026 ya se cuentan 4 líderes sociales asesinados en el país. Un nuevo episodio de violencia contra líderes sociales se registró en el sur del departamento del Cauca. Indepar rechaza y lamenta el homicidio de Miller Solano Ortega, reconocido líder campesino y comunitario, además exdirectivo de Agropatía y de la Guardia Campesina. El líder social fue sacado por un grupo armado de su lugar de residencia en la vereda Paramilla, en El Patía, y posteriormente fue encontrado sin vida en zona rural de Argelia. Con Miller Solano Ortega son 4 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en el 2026 y este es el primero
en el departamento del Cauca. Este hecho confirma el grave escenario de riesgo advertido por la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 013 del 2025 frente a la imposición de normas, control social y formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados que representan un riesgo permanente de violación a los derechos humanos. De acuerdo a organismos de derechos humanos, en Colombia en el año 2025 se presentaron 187 asesinatos de líderes sociales, mientras que en el departamento del Cauca se elevaron a 40. En Popayán, Carlos Hoyos, Noticentro 1. 2 menores de edad fueron asesinados en zona rural de Valle del Cauca. Las autoridades investigan los motivos. La policía del Valle del Cauca confirmó el homicidio de 2 menores de 14 y 17 años en medio de un ataque armado que se registró en un sector conocido como La Diamantina, en la zona rural de Ansermanuevo, en el norte del departamento. Aproximadamente a 1 hora del casco urbano, informan el comando de estación de 2 cuerpos tendidos en la vía y 3 motocicletas abandonadas. De esta manera se organiza el componente policial, donde se encuentran 2 cuerpos sin vida. Junto a los cuerpos fue encontrado un celular que ya está siendo revisado por los investigadores. Asimismo, solicitamos la colaboración de la ciudadanía para brindar cualquier información que nos permita evitar la captura rápida de estos actores criminales. Se espera que las víctimas sean identificadas en las próximas horas. Los hospitales de Risaralda cerraron hoy servicios a 3 entidades prestadoras de salud, entre esas la Nueva EPS. De forma contundente, los 16 hospitales del departamento de Risaralda confirmaron desde hoy el cierre de servicios a la Nueva EPS, Alme Salud y Pijao Salud, ya que a pesar de algunos giros anunciados, no suplen las necesidades de los centros asistenciales que se declararon en crisis. Anunciaron que solo atenderán servicios de urgencias a los usuarios. Lamentablemente, la situación se vuelve aún más complicada, teniendo en cuenta que hoy aparece la postulación del ADRES, o sea, lo que autorizaron las EPS de pago para los prestadores, y dista muchísimo de la necesidad y de la facturación que vienen realizando estas entidades. A pesar que en la semana habían anunciado el cierre, ninguna de las EPS hizo contacto o buscó una solución con los hospitales. Desafortunadamente, por el lado nacional no ha habido, digamos, una comunicación directa y ni tampoco por el lado regional. Usted sabe que en este momento, como cerramos todos los hospitales, tratan de acercarse personal intermedio de EPS y con nosotros como a tratar de persuadirnos de que hagamos apertura de servicios, pero hasta que no haya un compromiso efectivo de pago, unos acuerdos que queden firmados por escrito, seguiremos en estas circunstancias. La situación fue expuesta ante la Superintendencia de Salud sin que hasta el momento se logre alguna respuesta. Una serie de incendios, al parecer provocados por pirómanos, mantienen en la alerta a la comunidad en Florida Blanca. La tranquilidad en el barrio Azovilagos, en el municipio de Florida Blanca, se vio nuevamente alterado debido a que 2 hombres a bordo de una motocicleta intentaran prender fuego en una vivienda. Según registros en video, uno de los sujetos descendió del vehículo y roció un líquido, presuntamente gasolina, en la fachada del inmueble, lo que generó pánico entre los habitantes. El hecho ocurrió sobre las 5 de la mañana y se convirtió en el tercer ataque de esas características registrado en menos de un mes. Esto ha generado una intranquilidad en los residentes, de zozobra, intranquilidad en todos los habitantes. Ya venimos adelantando un trabajo articulado con la Policía Nacional. Ya se vienen revisando las cámaras, ya está adelantando un tema investigativo, pero lo que sí es claro es que no vamos a permitir que algunos pocos vengan a alterar la tranquilidad y el orden de los florideños. Desde Florida Blanca, Santander, Yuraima Rivera informó para Noticentro 1. La fuerte ola invernal que azota el suroccidente del país creó una grave emergencia en límites entre el departamento del Cauca y Risaralda. En las últimas horas, un torrencial aguacero ocasionó la creciente súbita que terminó por derribar el puente del sector de Chorritos, el cual comunica el municipio del Águila en el norte del valle con la localidad de La Celia en Risaralda. El impactante momento quedó registrado en el video aficionado. En las imágenes observa cómo la fuerza del agua debilita las bases de la estructura hasta que éste cede por completo y es arrastrado por la corriente, dejando incomunicadas a decenas de familias. Esta situación afecta totalmente la comunicación entre el departamento del Valle y el departamento de Risaralda, especialmente desde el municipio del Águila. Las autoridades y organismos de socorro, debido a esto, ordenaron la evacuación
de unas familias en el sector de Villanueva. Debido al riesgo inminente, las autoridades y organismos de socorro ordenaron la evacuación preventiva de varias familias en el sector de Villanueva ante posibles desbordamientos adicionales. Se desplaza una comisión de la Coordinación Departamental para la Gestión del Riesgo y de la Secretaría de Infraestructura a hacer las evaluaciones pertinentes. La información preliminar que se tiene del lado de Risaralda es que no hay viviendas afectadas. Por lo menos 27 familias resultaron afectadas por esta emergencia, según el reporte de los organismos de socorro. Y dejando 27 familias afectadas. En este momento se hace monitoreo y se hace reporte a los consejos municipales de la Celia y departamental sobre esta situación que se está viviendo, ya que van a persistir las lluvias en este sector. Los organismos de socorro de Risaralda y del Valle alertaron sobre el incremento de las lluvias en los próximos días. Desde hoy, 41 peajes en las carreteras de Colombia registran un aumento en sus tarifas. Suben los peajes en Colombia desde este viernes. El aumento impacta a 41 peajes en todo el país, de los cuales 21 están ubicados en el departamento de Cundinamarca. Además del ajuste por IPC, la Agencia Nacional de Infraestructura informó que 15 peajes tendrán un incremento adicional. Como resultado de estos ajustes, Cundinamarca cuenta con 6 de estos 15 peajes que tendrán ese costo adicional. Los peajes serán Machetá, Fusca, Andes, Boquerón 1, Boquerón 2 y Naranjal. Uno de los costos más representativos es el del peaje Machetá, cuyo valor alcanza cerca de los 27.326 pesos, convirtiéndose en uno de los más costosos a nivel nacional. Estas nuevas tarifas ya están en vigencia y deberán ser asumidas por los conductores y pasajeros, que verán grandes incrementos en sus viajes. Desde Barranquilla, el ministro de Minas, Edwin Palma, confirmó que a partir del 1 de febrero bajará el precio de la gasolina en todo el país. Desde Barranquilla, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que a partir del mes de febrero empezará a bajar el precio de la gasolina en el país. El argumento del funcionario se da por el saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios a los combustibles, que en años anteriores llegó a tener un déficit de 40 billones de pesos. La medida será un alivio para los consumidores. Espero el próximo 1 de febrero estar en una estación de servicio mostrando que en efecto va a empezar a bajar el combustible, ya no de forma ficticia, como lo hicieron los gobiernos anteriores, subsidiando la gasolina con el presupuesto de todos los colombianos, sino de una forma real, habiendo cogido el toro por los cachos, como cogió el presidente Gustavo Petro, la administración del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El funcionario sostuvo que la decisión se da en medio de un entorno económico favorable. Estamos conciliando con Hacienda las cifras. Si además aplicamos una nueva metodología de mezcla del etanol, también creemos que va a tener un impacto a la baja, pero no quiero anticiparme sin tener datos concretos, pero el próximo 1 de febrero espero compartir con ustedes eso. Según el ministro Palma, el gobierno llegó a un equilibrio fiscal en ese sector. La Federación Nacional de Cafeteros sostiene que el sector está en alto riesgo por los bajos precios del dólar. Los bajos niveles en el precio del dólar, hoy sobre los 3.700 pesos, tienen en alerta a los exportadores del país. Los cafeteros no son la excepción a una problemática que se traduce en menores ingresos para los productores del territorio nacional. Las pérdidas se tasan en $500 millones por carga de café. Para un país agropecuario que produce y exporta, esta revaluación tiene un costo. En el café, por ejemplo, esta revaluación ha significado una pérdida cercana al $500,000 por carga, solo por efecto cambiario. Es decir, el mismo café, con el mismo esfuerzo, hoy genera menos ingresos para el productor. El dirigente explicó que a los menores ingresos se suman los altos costos laborales tras el ajuste al salario mínimo para este año, las alzas de la inflación, pero sobre todo el incremento de los insumos. Enfrentaremos costos más altos por inflación, aumento del salario mínimo y tasas de interés todavía elevadas. Es decir, menos ingreso, más costo en una combinación que pone presión sobre la inversión, la renovación, la productividad y el empleo rural. Cabe anotar que las exportaciones subieron al cierre de 2025 7%, llegando a los 13.127.000 sacos. El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, afirmó que el decreto que propone el gobierno nacional sobre la compra y venta de vivienda no es legal y cambia las reglas de juego del sector. Como ilegal calificó Camacol el borrador de decreto del gobierno nacional que busca fijar el precio de las viviendas de interés social exclusivamente en pesos colombianos. Partiendo de nuestro criterio, y es que este decreto sería ilegal porque
no abordaría materias propias del Congreso de la República, ya evaluaríamos de ser expedido qué opciones legales tenemos. El gremio aseguró que aunque el gobierno sostiene que no se trata de un control de precios, sino de la definición de topes, la medida seguiría siendo ilegal al tratarse de una materia con reserva de ley. Que han anunciado los funcionarios del gobierno sería ilegal, porque eso tiene reserva de ley. Ya lo estableció el Plan Nacional de Desarrollo y se necesitaría otra ley para modificarlo. Y tampoco es cierto que están estableciendo solamente los topes. La ley, de hecho, o el proyecto de decreto está diciendo varias cosas, que se obliga desde la separación de la vivienda o desde la firma del contrato de compraventa, de la promesa de compraventa, a que el precio sea fijo en pesos. Y adicionalmente dice que no se puede indexar posteriormente. Camacol le pidió al presidente Gustavo Petro mayor claridad técnica y legal en este debate y advirtió que el control de precios no protege al comprador, sino que reduce la oferta, encarece el mercado y pone en riesgo los subsidios y el acceso al crédito hipotecario. Además, alertó que el aumento del salario mínimo impacta los costos de construcción, tanto en mano de obra como en materiales, lo que podría elevar el precio de nuevos proyectos hasta en un 15%. La Federación Nacional de Avicultores anunció la llegada de una comisión china que permitiría la admisibilidad de pollo y huevo colombiano al mercado de ese país. Los avicultores del país cerraron un 2025 con cifras más que positivas, con un crecimiento del 9,1%, representado en una producción de 3.167.000 toneladas de proteína. El valor total de la producción de pollo y huevo alcanzó los 44,5 billones de pesos. El presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno, anunció a Noticentro que el balance es positivo, sobre todo para la apertura del sector a nuevos mercados. Precisamente este primer semestre llegará una delegación de China para evaluar las plantas de producción para la exportación de pollo a dicho país. Ya logramos que las autoridades chinas anuncien una fecha para venir en el primer semestre del año 2026 para certificar las plantas. Esperamos, si todo sale bien, en un mediano plazo de 1 o 2 años, tener abierto el mercado chino. El dirigente también habló sobre los riesgos para el sector, los cuales se resumen en 2 aspectos: seguridad física y costos laborales. Cada vez aumenta la informalidad en el sector agropecuario en Colombia y en general en Colombia. Recordemos que solamente 2.4 millones de personas son las que reciben un salario mínimo. Esas personas que reciben un salario mínimo, que están en muchos sectores de la economía, son en la mayoría de pymes. Entonces no vemos que esas personas que están recibiendo un mayor salario van a tener más capacidad adquisitiva para comprar pollo y huevo, porque sencillamente muchos de esos empleos se van a perder. Finalmente hizo un llamado al gobierno para mantener una relación estable con los Estados Unidos como principal socio comercial. Gremios económicos del Valle del Cauca rechazaron la propuesta del Gobierno Nacional de recortar los recursos destinados al proyecto Mulaló-Lobo Guerrero. El Comité Intergremial del Valle del Cauca se fue en contra de la intención del Gobierno Nacional de retirar recursos para el proyecto vial que conectará a Mulaló con Lobo Guerrero, mejorando la economía y la competitividad de la región. Se suma un patrón histórico de rezago en la asignación presupuestal al Valle del Cauca, pese a que la región aporta cerca del 10% del Producto Interno Bruto Nacional. El tratamiento que ha recibido el Valle del Cauca en materia de inversión en infraestructura por parte del gobierno actual resulta inaceptable. La construcción de esta vía aún no arranca, puesto que el proceso continúa en un tribunal de arbitramiento. Recortará 52 kilómetros hacia el principal puerto del país y fortalecerá un corredor por donde se mueve cerca del 40% del comercio exterior. Esta nueva polémica se suma a lo ocurrido con el tren de cercanías entre Cali y Jamundí, cuyo convenio no fue firmado por el gobierno nacional antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías Electorales. En su cumpleaños número 10, el sistema de transporte masivo de Cartagena, Transcaribe, anunció una gran inversión para adquirir más vehículos. Con estas imágenes enviadas desde una fábrica en China, se confirmó la adquisición de 72 buses para el sistema de transporte masivo de Cartagena Transcaribe, con una inversión de 102.000 millones de pesos. Precisamente en el mes de marzo haremos una verificación en el sitio, en la fábrica, sobre el estado de la construcción de los vehículos, y a esa fecha ya deben estar listos y construidos para su transporte a la ciudad de Cartagena. La adquisición se hace para mitigar inconvenientes como demoras en las rutas y hacinamiento en las estaciones, por lo que se espera que en el mes de mayo se inicie la operación de la nueva flota de articulados. Para reforzar aquellas rutas
que hacen uso de esa tipología vehicular y que cargan muchos pasajeros y que son las que al día de hoy necesitan efectivamente de mayores vehículos para su operación. La flota de Transcaribe Operador pasará de 99 buses a 171, un hito que se celebra al cumplir una década de servicio. En Noticentro 1, estos son los indicadores económicos de hoy. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.700 pesos con 5 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.770 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.282 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 55 centavos. El precio interno se cotizó a 2.636.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59 con 32 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63 con 99 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,53% a 2.345 puntos. Y en mi mente había existido algún motivo. La cultura llanera ha sido base que ha marcado el camino musical del cantante Yane, quien integra a su propuesta artística las raíces tradicionales y paisajes de los llanos orientales, una identidad que se refleja con fuerza en su más reciente trabajo musical, ¿Cómo no voy a decirlo? Para los que no sepan, me dicen Yane porque crecí en un restaurante que se llamaba Alma Llanera y es volver a ese niño de 10 años que iba con los amigos a pasar bueno, a cantar las canciones para poder disfrutar la vida. Y bueno, muy contento de sacar, ¿Cómo no voy a decirlo?, esta canción de Luis Silva, haciéndola desde mi esencia. ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Los ritmos tradicionales como el joropo, junto al sonido del arpa, el cuatro y las maracas, además de las narrativas propias del folclore llanero, han marcado de manera significativa el estilo interpretativo de Yane, una influencia que se fortalece en su trabajo junto al maestro llanero Luis Silva. Me llamó Joey Master. Me dijo, voy para Medellín, voy a cantar, me encantaría que cantaras conmigo. Y precisamente estuvimos cantando esta semana que pasó. Y hicimos otras cositas por ahí, unas sorpresas que se vienen para seguir dándole fuerte a lo que a la música. Y más con esta canción que también la gente está generando, como que el maestro Luis Silva y Yane está sonando bueno esa música. Y dale una primicia a mi ser enamorado. Esta influencia no solo define su identidad artística, sino que también convierte su música en un vehículo de difusión cultural, llevando el legado del llano colombiano a distintos públicos dentro y fuera del país. ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Tras los cuestionamientos y críticas en redes sociales que pedían que no se presentara, Bad Bunny dio a conocer el tráiler oficial de su espectáculo para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. El video muestra una propuesta visual cuidada y simbólica. En él, el artista puertorriqueño aparece en un entorno natural, con una estética que adelanta parte de lo que será su presentación en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento mundial. Esta será la segunda vez que el cantante participe en un evento de la NFL, luego de su participación como invitado en el Super Bowl de 2020, aunque será la primera ocasión en la que encabece el espectáculo de medio tiempo. Con este adelanto, el artista parece dejar atrás la polémica y concentrarse en un show que busca destacar la presencia de la música latina en uno de los eventos televisivos más vistos del mundo. La conexión entre el yoga y el sistema endocrino se basa en un principio esencial: respirar conscientemente, mover el cuerpo con atención y reducir el estrés, lo que envía un claro mensaje al organismo para que regule su producción hormonal, una técnica que para las mujeres trae muchos beneficios. Estamos llevando aire a todos los órganos, hay unas poses que son de compresión que también nos permiten, digamos, como, pues unas como que abrirnos y otras pues como comprimir, ¿cómo se dice? Detox del cuerpo, desintoxicar el cuerpo. Estudios científicos recientes respaldan estos beneficios, demostrando que el yoga ayuda a disminuir el cortisol, mejorar la sensibilidad a la insulina y aliviar síntomas del síndrome premenstrual y la menopausia.